El estilo indirecto, reported speech. Cuando queremos contar lo que se ha dicho anteriormente, podemos tener dos maneras de hacerlo, o utilizando el estilo directo o bien el estilo indirecto. El estilo directo es aquel que reproduce exactamente lo que se dijo con las mismas palabras y siempre va entre comillas. Mientras que el estilo indirecto es aquel que cuenta lo que se dijo anteriormente. Al no utilizar las mismas palabras se necesita una serie de cambios, entre ellos los fundamentales son los cambios en los tiempos verbales que veremos más adelante. Dentro del estilo indirecto vamos a distinguir 4 tipos de oraciones diferentes: statements, questions, commands and suggestions. También vamos a ver cambios en los tiempos verbales que vamos a llamar tense shift. Y vamos a ver también otros cambios como complementos circunstanciales de tiempo, de lugar o de algunos pronombres. Comenzamos con los statements. Un statement es una oración enunciativa. ¿Cómo hacemos el cambio del estilo directo al indirecto? Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es elegir un verbo introductorio, al que vamos a llamar reporting verb. En un statement, los más usuales son say o tell. Este verbo puede estar en presente o en pasado. Si está en presente, no hay cambios de tiempos verbales, sí otros que necesitemos, pero no tiempos verbales. Pero si el reporting verb está en pasado, que es lo que habitualmente ocurre, entonces sí vamos a utilizar los cambios en los tiempos verbales que veremos más adelante. Said o told son los verbos que se utilizan más habitualmente, pero ¿cuándo utilizar uno o cuándo utilizar otro? Bueno, pues en el estilo indirecto los dos lo podemos traducir como decir. Pero la diferencia fundamental es que con told siempre es obligatorio poner detrás el complemento indirecto, es decir, hemos de poner la persona a la que se dijo algo, mientras que con said no es obligatorio. Fíjate en el ejemplo. I'm hungry, he said. No sabemos a quién le habló esta persona. Como no conocemos el complemento indirecto, entonces solo podemos utilizar said. Por lo tanto, la oración sería he said he was hungry. Algo a tener en cuenta. Para separar las palabras exactas que se dijo, que van entre comillas, de la persona que lo dijo y el verbo introductorio, vamos a utilizar en inglés una coma, no 2 puntos, sino una coma. Segundo ejemplo. I need your help, Glenn said to Mike. En este caso sí sabemos con quién hablaba Glenn, que fue quien dijo I need your help. Pues bien, lo puedo poner a la hora de contar yo mi estilo indirecto, pero en este caso recuerda que hay que poner la preposición to de manera obligatoria. Glenn said to Mike that he needed his help. Otra cosa que quiero que seas consciente. Fíjate que aquí he puesto that para ayudarme a introducir las palabras o lo que dijo Glenn. Sin embargo, en la oración anterior no lo he puesto. ¿Por qué? Porque en una statement yo puedo elegir si ponerlo o no ponerlo. No es obligatorio. Lo pongo si lo creo o me parece mejor. Pero si no, lo omito. También está una como la otra. ¿Qué ocurre con tell? O mejor dicho, told? Que siempre, siempre, siempre de manera obligatoria vamos a tener que introducir el complemento indirecto. He told me, I'm hungry. He told me that he was hungry. Glenn told me, I need your help. Glenn told Mike that he needed his help. Como veis, siempre complemento indirecto si utilizamos told. ¿Solamente said o told se pueden utilizar? No. Hay otros reporting verbs que podemos usar. Aquí tienes unos cuantos. Los he puesto en infinitivo, pero recuerda que a la hora de utilizarlos
siempre los vamos a poner en pasado. Hemos visto que hay una serie de cambios en los tiempos verbales. Es lo que llamamos la tense shift. Vamos a echar un vistazo. En general, el cambio de tiempos verbales es como dar un paso atrás, es decir, todos los presentes cambian a pasados y los pasados cambian a perfectos. Will cambia a would, pero hay una serie de verbos que no cambian, son los que he marcado con asterisco. El past perfect se queda tal como está, no hay tiempo verbal anterior. Would se queda como está, could también, should también, might igualmente se queda tal y como está en el estilo directo, pero hay que prestar atención a must. ¿Qué ocurre con must? Must puede indicar dos cosas, obligación y deducción. Si must indica obligación, sí hay cambio, cambiaría a had to, pero si must indica deducción, no cambia. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que hay veces que tenemos una oración en presente, pero que al pasarla a estilo indirecto, el tiempo verbal no lo cambiamos. ¿Por qué? Porque son oraciones que tienen verdades universales o cosas que aún son verdad en el momento que se contaron y en el presente. Por lo tanto, no es necesario cambiarlo. Cuidado, no es necesario, pero se puede cambiar. Entonces, mi consejo es que, aunque no sea obligatorio, estaría bien cambiarlo. Así no tenemos que estar decidiendo cuándo sí o cuándo no. Mira el ejemplo. The sky is blue. Es cierto que el cielo es azul. En el pasado, en el presente y en el futuro seguirá siendo azul. Por lo tanto, podemos optar entre dejar el verbo en presente o en pasado. Pero como te he dicho anteriormente, mi recomendación es que que cambies el tiempo verbal. Vamos a ver otros cambios que tienen lugar en el estilo indirecto. Como ves, complementos circunstanciales de tiempo, now, today, tonight, yesterday, etc., tienen estos cambios. Here cambia a there, this cambia a that, these cambia a those. Y hay otros cambios que no he puesto aquí, puesto que no hay reglas. Y esos cambios son los de los pronombres personales y determinantes y pronombres posesivos. No hay una regla fundamental, sino simplemente la lógica y los mismos cambios que nosotros aplicaríamos en español los vamos a aplicar en inglés. Simplemente lógica para esos cambios de pronombres y determinantes. Vamos a pasar a las questions. Las questions en realidad no son tan diferentes a una enunciativa, puesto que vamos a aplicar cambios en tiempos verbales y todos los demás cambios que necesitemos hacer, como complementos circunstanciales de tiempo, de lugar, etc. Pero sí hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que aunque estemos contando una pregunta, ya no estamos preguntando. La pregunta se hizo ya, ahora solamente contamos que alguien preguntó algo. Por lo tanto, la estructura de la oración tiene que cambiar. La oración interrogativa, artículo interrogativa, auxiliar, sujeto, verbo y complementos, debe convertirse en una enunciativa, es decir, sujeto, verbo y complementos. Dentro de las questions, vamos a distinguir las WH questions y las yes-no questions. Las WH questions son aquellas que tienen partícula interrogativa. Pues bueno, a la hora de cambiar de estilo directo a indirecto, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Pondremos sujeto, verbo introductorio y a partir de ahí, partícula interrogativa, sujeto, verbo y complementos. Mira el ejemplo. Where do you live? El estilo indirecto sería She asked me where I lived. Segundo ejemplo es prácticamente lo mismo. ¿Qué ocurre con las yes-no questions?
Pues son prácticamente iguales, simplemente que una vez que hayamos puesto el verbo que es el reporting verb, vamos a poner detrás if o whether, de tal forma que la oración yes, no que queremos cambiar a estilo indirecto se convierte en una como la del ejemplo. Do you like chocolate? She asked me if or whether I liked chocolate. Atención, en este caso no podemos poner that antes de introducir la pregunta que se hizo. Antes de contar la pregunta no podemos poner that. Jamás podemos poner she asked me that if, etcétera, etcétera. Bien, aquí tienes 3 ejemplos más que puedes mirar. ¿Qué reporting verbs usamos? Hemos visto ask, que es el que más se utiliza. Con ask podemos poner detrás complemento indirecto o no. Cuestión de si lo sabemos o no lo sabemos. Pero también podemos utilizar otros verbos introductorios, otros reporting verbs, inquire, request, wonder, etc. En este caso no pueden llevar detrás el complemento indirecto. What time does the match start? I asked a policeman. Si sé a quién se le hizo la pregunta, es decir, conozco el complemento indirecto, por lo tanto, utilizaré asked. I asked a policeman what time the match started. Pero fíjate en la segunda oración. Why has she broken up with me? I wondered. En este caso, no sabemos a quién se le preguntaba. Por lo tanto, no hay complemento indirecto. I wondered why she had broken up with me. Los cambios en los tiempos verbales son los mismos que hemos visto en las statements. Vamos a ver las commands. Las commands son aquellas oraciones que tienen forma de imperativo, tanto afirmativo como negativo. Y he dicho que tienen forma porque pueden ordenar, pueden pedir o pueden hacer una advertencia, etc. Pueden hacer otras cosas, no solamente ordenar. Tom said, open the door, please. Jane said, don't speak so loudly. Recuerda que distinguimos un imperativo porque no lleva sujeto. ¿Cómo se hace el cambio? Bien, los verbos introductorios más habituales son tell o order, en pasado told o ordered, pero jamás el verbo said. Y esto mismo es aplicable a las questions, nunca el verbo said, para introducir el estilo indirecto. Una vez que elegimos el verbo introductorio adecuado, pasamos a hacer la transformación. Y es tan sencillo como que si la oración de imperativo es afirmativa, ese verbo lo vamos a transformar en un infinitivo con to. Tal cual. Estilo indirecto. My father told me. Work hard for your exam. Estilo indirecto. My father told me to work hard for my exam. Este es el único cambio de tiempo verbal. Y si el imperativo es negativo, simplemente lo que hacemos es poner not delante del infinitivo. My father told me, don't get back home late. My father told me not to get back home late. Como veis, es el único cambio en tiempos verbales. Por lo demás, las otras expresiones de tiempo, pronombres, etc., sí tienen lugar. ¿Qué reporting verbs vamos a usar? Bueno, hemos visto que order o tell son los más habituales, pero hay otros más que podemos utilizar, por ejemplo, demand, shout, warn, beg, ask. La elección de este reporting verb va a tener mucho que ver con la intención que tiene el hablante. Si quería pedir, si quería rogar, si quería ordenar, etc. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en las commands es que es casi obligatorio que pongamos detrás complemento indirecto, es decir, que digamos a quién iba dirigida esa orden, esa petición, etc. Si no sabemos a quién iba, la lógica nos hará elegir uno.
Y por último pasamos a las suggestions. Vale, ¿cómo cambiamos una suggestion? Pues los reporting verbs más utilizados son suggest, insist, recommend, etc. Todos en pasado, recuerda. Después vamos a poner una proposición, es decir, una oración que va introducida de la siguiente forma. That, sujeto y forma base del verbo. Por ejemplo, she said, "Why don't you get a mechanic to look at the car?" ¿Por qué no vas a un mecánico para que te mire el coche? She suggested, y atención, recuerda, that, sujeto infinitivo, that I get a mechanic to look at the car. Pero hay tres verbos que pueden hacerlo de una manera diferente. Es decir, pueden utilizar el gerundio. She said, "Let's celebrate a party." She suggested celebrating a party. O she suggested that we celebrate a party, siguiendo la norma que te he comentado aquí. ¿Cuándo podemos utilizar el gerundio? Pues lo podemos utilizar siempre y cuando el que haga la sugerencia se incluye en la acción. Fíjate en este ejemplo. She said, "Why did you get a mechanic to look at the party?" Sorry, to look at the car. Ella es quien hace la sugerencia, pero ella no va a hacer la acción, porque la sugerencia es ¿por qué no llevas el coche a un mecánico? Es decir, ella sugiere, pero otra persona hace la acción. En este caso jamás podríamos haber utilizado gerundio. Sin embargo, en el segundo ejemplo, she said, "Let's celebrate a party." Ella dijo, vamos a celebrar una fiesta. La persona que habla, she, también va a celebrar la fiesta, va incluida. Pues bien, en ese caso, puedo utilizar el gerundio. Luego, cuando la persona que hace la sugerencia se incluye en la acción que sugiere, puedo elegir entre utilizar gerundio o la forma that, sujeto más infinitivo. ¿Y cómo distingo si la persona que sugiere también participa en la acción? Pues eso lo sé por los diferentes tipos de expresiones de sugerencia que nos podemos encontrar. Te pongo aquí algunos ejemplos. De las que incluyen al hablante tenemos aquellas que empiezan con let's, why don't we, o how about. Todas estas incluyen al hablante. Vamos a celebrar una fiesta. ¿Por qué no vamos a dar un paseo por el río? ¿Qué tal si nos vamos de viaje a Inglaterra el verano que viene? Todas ellas incluyen al que sugiere. ¿Cuáles no incluyen al hablante? Por lo tanto, no pueden llevar gerundio. Sarah said, "Why don't you talk to Peter today? You should see the doctor as soon as possible. How about traveling to England next summer?" Atención. Esta es la misma que esta. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que esta expresión sirve para las dos opciones, tanto que se incluya al hablante como que no. ¿Cómo saberlo? Siempre mirando el contexto. Si el contexto sugiere que la persona que habla también va a participar en la acción, entonces podríamos utilizar gerundio. Pero si el contexto nos sugiere que no participa, entonces solo es posible la expresión that, sujeto infinitivo. Muy bien, esto es todo.